Hola carnales, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar sobre el nopal forrajero y la raza de ganado Hedgehog. Para muchos, los dos no son tan buenos como se dice, ¿es cierto? Yo soy Lucas Hermes y este es el canal Agro Brasil Conexión. ¿Por qué conexión? Porque acá conectamos todo lo que producimos acá en Brasil con ustedes que nos miran desde allá. Así que suscríbete al canal, por favor. Así que vamos al video de hoy. Para muchos, el ganado Hedgehog y el nopal forrajero no es tan bueno como muchas personas lo dicen. Y en verdad, para estas personas, yo creo que es correcto. Porque para muchas personas, estas dos, tanto el ganado Sinch como el nopal, no es factible, no es viable. Explico. Si son personas que están en una zona que las lluvias son buenas, la producción de pasto es buena, la calidad de ganado que tiene, que es capaz de producir, puede producir un ganado europeo con unas rastas más enfocadas para la leche. Entonces, estas dos soluciones realmente no es buenas para ustedes. Pero como nosotros acá, nuestro caso, estamos en una zona del noreste de Brasil, a donde la sequía es muy larga. Las lluvias son 80, 100 a 300 milímetros al año. Tiene año bueno, el otro año no es tan bueno. En estas condiciones de clima acá, la opción tanto del nopal como del ganado Hedgehog es excelente porque los dos son muy resistentes y adaptados en estas condiciones. Entonces, para nosotros que estamos en estas condiciones, como pueden mirar en los videos que están pasando acá, es el combo perfecto, el perfecto. Pero en los dos tienes ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el nopal, las desventajas es que su alto costo de producción, pero, pero es una planta perenne, entonces no necesita sembrar todo el año. Tiene mucha agua. Para nosotros esta es una ventaja, pero si es una persona que está en una zona mejor, que consigue hacer mejores pastos, esto no es tan bueno. Baja cantidad de fibra. Esto es un problema que nosotros resolvemos con el pastoreo en los pastos, que son de mala calidad, pero que tienen una buena cantidad de fibras. Sus proteínas son muy bajas. Esto es verdad. Acá para mejorar esta cuestión utilizamos la sal blanca, los minerales con urea. Así que nopal, sal blanca, el pasto en los potreros es el combo perfecto. El ganado se mantiene en un score muy bueno, desde que sea un ganado adaptado a estas condiciones. Otras desventajas del nopal es que se requiere mucha mano de obra, o sea, es casi imposible hacer la mecanización en la cosecha. Tiene que ser todo manual. Esto es un empecillo muy grande, porque otra vez, si estás en una zona muy buena de lluvias, puede hacer ensilaje de maíz. Y esto es posiblemente en la plantación, en la siembra, la cosecha, todo esto puede hacer con maquinarias, pero en el nopal esto es casi imposible. Tiene que ser casi que todo manual. Así como el ganado Hedgehog es muy bueno, muy resistente, de talla pequeña, tiene una excelente conversión, o sea, mesmo en condiciones tan duras, tan diversas, del clima tan desfavorable en la sequía, mesmo en esas condiciones consigue convertir este pasto, esta alimentación de mala calidad, que porque no es buena, en carne o leche. Así que para producción en zonas que son extremadamente difíciles, estos dos, el nopal y el ganado Hedgehog, son la mejor cosa que podemos tener. Así que
en su zona también lo tienen. Ya conocía el nopal, ya conocía la raza de ganado Hedin, sabía de sus aptitudes para esas regiones de sequía. Así que deja acá abajo un comentario si ya conocía todas esas ventajas y desventajas y qué piensas también sobre los dos. Si cree que es una buena opción, si es una opción buena para ustedes.